el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, La Habana ha dejado de aceptar ciudadanos cubanos que sean deportados desde aquí de los Estados Unidos, algo que realmente solo ha hecho de manera excepcional en el último medio siglo y que pareció regularizarse un tanto durante la administración Trump. La noticia coincide además con el aumento de cubanos entrando por la frontera sur, de balseros interceptados en el mar. El éxodo tiene varias maneras de leerse. Una, la humanitaria; dos, la legal; y tres, la política. Tenemos, bueno, en nuestra mesa para poder hacer todas esas lecturas, primero a Michelle Sánchez, que es abogada de inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Por aquí cubrimos la parte legal y también la humanitaria, ¿no? Porque estás en contacto diario con las personas y con cada uno tiene una historia distinta. Mario Pentón, que también está en contacto con muchos de los que están recién llegando, que es reportero, editor de nuestra página, americatv.com. Puede visitarla, recuerde que TEVE. Mario, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Cao. A ver, doctora, me permite no ser muy caballeroso y empezar al revés, ¿no? Empezar con las cifras, ¿no? Vamos a poner lo que está sucediendo, qué es exactamente lo que han anunciado de que no van a admitir. Cuéntanos. Efectivamente, Cao. Bueno, primero esto fue una exclusiva del diario Miami Herald. Ellos obtuvieron primero las cifras de ICE que demuestran que desde el año 2020 Cuba ha dejado de recibir los vuelos con los deportados. Y esto es importantísimo porque fue la medida estrella o el acuerdo estrella que presentó Barack Obama al final de su mandato en el año 2017, cuando Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, y además eliminó el parol para los médicos cubanos que pues estaban, que son esclavizados por Cuba y enviados a terceros países. Disculpa, a ver si estas son las cifras de las que tú estás hablando, porque ¿son esas? Sí, efectivamente. En la segunda gráfica pueden ver... ¿La de la derecha? En la de la derecha pueden ver cómo en el año 2020 se deportaron a Cuba 1.503 cubanos. Sin embargo, en el año 2021 ya fueron 95. Y en el año 2022, y esto nos lo dijo un vocero de ICE, los 20 cubanos que han sido deportados fue porque ellos decidieron ser deportados. Porque Cuba no está recibiendo estos vuelos. ¿Y qué pasa cuando tú decides ser deportado si Cuba no te admite de regreso? ¿Cómo lo haces? ¿Tú te vas por tu cuenta? Hay un procedimiento para que ICE los envíe a la isla, pero ya te digo, son personas que se autodeportaron, que se fueron de regreso a la isla, pero no era lo que hacía ICE, que los montaba en un avión, fletaba un avión, sí, o si no los montaba en un avión comercial y los mandaban para la isla. Como te digo, esta era la medida estrella del presidente Obama, lo que presentó el presidente Obama como un gran triunfo para eliminar la política de pies secos, pies mojados y para eliminar el parol de los médicos. Hoy vemos que Cuba está completamente incumpliendo con esto y varios analistas con los que he conversado me dicen que puede ser el interés de Cuba de seguir promoviendo esta migración masiva y el gran miedo que tiene la gente cuando ven de todo lo que tiene. Si ustedes entran a las páginas de Facebook, en Cuba están llenas de ventas, de casas y de todo, es que te puedan regresar y perder absolutamente todo. Y con esto el régimen cubano está diciendo, aunque te vayan a deportar, yo no te voy a recibir. Entonces, definitivamente es un mensaje a los cubanos que están emigrando. La primera gráfica, volvamos a ella, la de la izquierda, ¿qué es lo que tiene? Eso es el número de cubanos que ha entrado. Que está llegando a la frontera sur, como puedes ver, en el año 2021 fueron 39.300 cubanos y en lo que va de año fiscal 2022, que comenzó en octubre, ya cerca de 80.000 cubanos. Estamos hablando de un incremento sustancial. Se espera que llegue a 165.000 cubanos cuando cierre el año fiscal. Pero además tienes a más de 1.200 cubanos que han sido interceptados por la Guardia Costera y estos son los que han sido interceptados. Yo estoy en constante comunicación a través de mis redes sociales con muchísimos cubanos que han entrado, que están ilegales en el país, que están completamente ocultos dentro del país, trabajando por la izquierda, como se dice en Cuba, trabajando ilegalmente. Y que, bueno, no están en esas cifras de balseros, pero la gente se está lanzando al mar por el incremento de la represión en la isla, que es bestial. Tenemos más de 900 presos políticos en Cuba. Y por otro lado, el incremento de la miseria, de la pobreza. Hoy en Cuba las filas son interminables para adquirir cualquier producto. Muchos de estos productos están en dólares americanos, en una moneda que el cubano no gana ni tiene posibilidad de acceder, porque además el Estado ni siquiera se la vende. Y
las condiciones se han empeorado tremendamente. Cómo no. Doctora, a ver, estos cubanos que, vamos a empezar, que están entrando, bueno, hay un éxodo, como veo, 80.000 cubanos. En el mes anterior había 16.000, creció a 30.000 en el último mes, es el doble. O sea que si sigue así exponencialmente no sabemos a dónde vamos a parar. Pero estos cubanos que entran por mar sobre todo y no son inspeccionados y entran ilegales, ¿qué esperanza tienen de poder arreglar sus papeles en algún momento? Bueno, los cubanos siempre quieren hacer su residencia a través de la ley de ajuste cubano y eso requiere que uno haya sido inspeccionado y admitido o otorgado un parol. Si tú entras por los Estados Unidos, por la frontera, por el mar y no te presentas a un oficial de inmigración, entonces no existe un récord de su entrada. El oficial, si no te da un parol porque no te presentaste, entonces es como si hubieras entrado por la frontera desapercibido. Para poder hacer una residencia, esa persona necesita como que regresar a su país de origen, como un centroamericano, mexicano, cualquier persona de otro país, a no ser que sea otorgado el parol. En el mandato del presidente Trump se terminó un proceso que había para ir a inmigración con el récord de policía, fotografías, tipo pasaporte y ciertos otros documentos, y uno pedía un parol. Inmigración miraba el caso y veía si te podía dar el parol discrecionario, como el parol que te dan en la frontera, pero tarde. Y ya durante el mandato de Trump, eso ya no lo estaban dando. Así que personas que entraban por el mar y no se presentaban ni eran inspeccionados por ICE o por la Agencia de Guardia Fronteriza, esas personas sí podían obtener un parol y hacer su residencia a través de la ley de ajuste cubano. Aunque no fueran inspeccionados. A pesar de no haber sido otorgado el parol a la hora de la entrada, porque se podía otorgar un parol más adelante. Pero digo, pero que entraron escondidas, no es una regla fundamental que tú seas, o sea, que tengas ellos. Yo creo que a la cosa de la honestidad, de que tú te presentaste, porque también un argumento que me han dado es que al final no saben quién eres tú. Si tú entraste y después tú dices que tú eres otra persona, que es un enredo. ¿Hay modo de darle la vuelta a no haberse declarado al entrar? Había, pero ya eso se ha terminado. Era un programa donde uno podía pedir un parol, se llamaba el programa de parol de los cubanos. Y lo podían hacer, claro que mostrando su identidad, tenían que comprobar que eran cubanos y quiénes eran. Y dar su récord de policía, si tenían delitos, entonces a lo mejor inmigración no te aprobaba el parol. Pero uno pudo... ¿El récord de policía de Cuba? De Cuba si tenía delitos, y si no tenía delitos, entonces del condado donde uno vivía, acá, en los Estados Unidos. Uh-huh. Y yo también he escuchado de que algunos de estos cubanos que llegan defienden un caso de asilo, de estos cubanos que llegan y que se esconden. ¿Esa posibilidad existe, doctora? Pueden hacer un caso de asilo político. Siempre uno tiene que comprobar la fecha en la que uno entró a Estados Unidos, porque nada más que tienen un año para hacer el caso de asilo. De más tardar, entonces ya se convierte en otra cosa, no es un asilo político y es mucho más difícil de obtener ese beneficio. Así que si alguien que lleva aquí 6 meses, porque yo he visto tanta gente hacer muchas trampas, ¿no? Se va a la playa, se aparece como si fuera un balsero y dice, aquí estoy. Y después descubren que realmente por Facebook, por Instagram, por cualquier cosa, que en verdad llevaba 6 meses aquí, que eso es fraude. Eso es fraude. Y le pueden quitar la residencia, el proceso. Depende del proceso que haga, pero si ya se le ha aprobado un beneficio, claro que se lo pueden quitar, se lo pueden revocar. ¿Y por qué se esconden? Porque aunque tocaran tierra podían ser deportados. Bueno, en particular, las personas con quien yo he hablado, que me han ido a visitar, se esconden por temor o porque escuchan el programa famoso MPP que está en vigor pero no lo están utilizando, o temen ser detenidos y separados de su familia y regresados a Cuba. Entonces estas personas no se asesoran bien, llegan y por miedo nunca se presentan a un oficial de inmigración. Sí, Cao, de hecho muchas de estas personas temen terriblemente que los regresen a Cuba. Hemos visto videos y de hecho esto es parte de ese acuerdo al que llegó Obama
y de ese acuerdo que hoy Cuba está incumpliendo. Cuba quedó, el régimen cubano quedó con el gobierno de Obama en que ellos iban a recibir a todos los que fueran repatriados y a todos los que fueran deportados después de la firma de este acuerdo en el año 2017. Por eso se terminó la política pies secos, pies mojados y el parol para los médicos, que fue una victoria tremenda para Cuba. Entonces, lo que está haciendo el régimen hoy es incumpliendo con este acuerdo. El acuerdo decía que si usted era atrapado tanto en el mar como en tierra, siendo indocumentado, y tenía un juez de Estados Unidos, le hacía una orden de deportación, Cuba estaba en la obligación de recibirlo. Y eso es lo que Cuba está diciendo hoy: ah, no, yo no te recibo. Pero no aplica para el caso de los balseros que son interceptados en el mar. Y esto es muy importante. Los balseros que son interceptados en el mar, si no pasan una entrevista de miedo creíble, si no tienen pruebas de que están siendo perseguidos en Cuba, lo que hace la Guardia Costera, los monta en el escampavía y los regresa a Cuba. No, pero además las preguntas que le hacen están llenas de trampa, ¿no? Había una pregunta que te decía: ¿usted está dispuesto a ir a cualquier tercer país o solo los Estados Unidos? Y la gente decía: no, solo Estados Unidos. Entonces ahí llegaban a la conclusión de que no era un verdadero perseguido político, porque un perseguido político le da lo mismo ir a un lugar que otro. O sea, está hecha la planilla para que... Fíjate que nadie la prueba. Bueno, un tema son las trampas y otro tema también es la falta de cultura que tenemos muchas veces los cubanos. No hay una voluntad. Washington también ha incumplido muchas cosas, porque Washington dijo que a cada deportado le iba a hacer un seguimiento dentro de Cuba, cosa que sabíamos de antemano que es imposible, y hay muchísimos de los deportados que han dado a las cárceles, y la embajada americana, antes y después de haberse reducido, jamás siguió, salvo que fuera un caso muy notado. Hay mucha hipocresía en esto. Vamos a seguir hablando de ello en cuanto regresemos, ¿no?, de este éxodo masivo a lo que se exponen los cubanos y de cuánto Cuba se está aprovechando de ello. Mira las imágenes estas, ya volvemos. Seguimos hablando de este importante tema migratorio con la doctora Michelle Sánchez, con el periodista Mario Pentón. Hay una imagen, ayer yo me reí muchísimo porque estaba viendo un canal de televisión que sin duda tiene una agenda con el tema migratorio, y entonces está este evento donde el gobernador de Texas envía un autobús lleno de migrantes a Washington, ¿no? Y entonces estaba ahí el presentador, yo no me acuerdo ya de dónde, así con cara de: y aquí están abusando de estos pobres emigrantes. Y los primeros que se bajan del autobús son unos cubanos. Y cuando le ponen el micrófono dicen: nosotros felices, contentos, estamos en Washington, ¡qué alegría! Gracias a Estados Unidos. Fue una cosa tremenda, ¿no? Y ahí vemos la imagen. Políticamente, Mario, ¿qué es esto? Bueno, políticamente es un arma. Estoy hablando de la migración cubana y del incentivo que está haciendo el régimen cubano para que la gente se vaya, sobre todo los jóvenes, para mantener a ese 20% de personas mayores de 60 años, que ya ellos no saben cómo van a hacer que el país funcione y que se mantenga, ¿no? Entonces, es un arma que se ha utilizado durante décadas por el régimen cubano para sentar a las administraciones norteamericanas a negociar. Si tú revisas los perfiles, si revisas las publicaciones de aquellas personas, de aquellos expertos que son más cercanos al tema de las conversaciones con Cuba, etcétera, vas a ver que todos tienen el mismo discurso. Estados Unidos tiene que aflojar el embargo, tiene que negociar con el régimen de La Habana para que esto no pase. Un arma de presión, ¿no? Eso es un arma de presión. Pero y también sobre el autobús, ¿no? La idea del gobernador de Texas, que ahora el gobernador de la Florida lo ha dicho también, de, bueno, si Washington tiene fronteras abiertas, le vamos a mandar todos los emigrantes para allá. ¿Qué pasa si un emigrante de eso dice: no, yo no voy a Washington ni me monto en el autobús? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si no van, no van, pero si ya se presentan ahí, le dan un beneficio, entonces ya pueden seguir aplicando y haciendo de sus vidas lo que le permite hacer el gobierno. Y ya eso es como que un reto para ellos, porque están felices, como tú bien dijiste. Bueno, es los cubanos, ¿no? A lo mejor los otros no. Los cubanos, esos que vi, pero a lo mejor si los quieren sacar de la Florida o de Miami, no van a estar muy contentos. No. La pregunta es: ¿tienen derecho, ya que están aquí, a decir: no, yo no me monto en el autobús? ¿O no? Bueno, si están detenidos por ICE o por cualquier agencia federal, no tienen el derecho de decir eso. ¿Y tiene derecho el Estado cualquiera a montarte a la fuerza? Ya una vez que entraste aquí, te permitieron entrar, a enviarte a un Estado X.
porque es una jugada política. Yo no digo que, yo entiendo que es una manera de protestar por parte del gobernador de Texas que dice, bueno, estamos aquí, como lo que tú has visto, ¿no? Que ya las instituciones de Miami están empezando a colapsar porque no pueden atender a tanto. Esa imagen que pusimos ahorita, eso es en la entrada, es en los puestos fronterizos, yo he estado en varios de ellos, que todos son parecidos, y es una cola como si fuera, es una verdadera multitud, ¿no? En los Family and Children, en la Seguro Social. En todo el Seguro Social. Yo estuve en el Departamento de Niños y Familia en Cutler Bay y hacen filas que la gente se queda a dormir allí porque a las 8 de la mañana dan los primeros 30 turnos y luego viene una señora a las 7 de la noche para comprobar cómo están los nombres de la fila y esto dura una semana prácticamente. Es una situación extrema. ¿Esta imagen qué es? Esto es en la zona de Miramar. ¿Esto es aquí en el sur de la Florida? Sí, esto es en el sur de la Florida. Todas esas personas están esperando para legalizar sus papeles en inmigración. Esto es en Miramar. ¿Les dan permiso de trabajo, doctora? Eso es las personas que entran por la frontera que reciben una cita para ir a Miramar y reportarse con ICE, es en esa misma oficina, donde le ponen el grillete o le dicen ¿A todos le ponen el grillete o depende? No, le ponen un grillete o le dan una orden donde tienen que reportar de acuerdo a la cita que esté puesta o le dan un teléfono para reportarse. ¿Qué es mejor, el teléfono, el grillete o la cita? Bueno, el teléfono casi nunca funciona. El grillete siempre hay que cargarlo. Y es incomodísimo. Y es incomodísimo y mucha gente le da alergia y tienen pena, es algo vergonzoso ponerse. Lo mejor es la cita, reportar todos los años, te firman, te vas. ¿Una vez al año? Una vez al año, una vez cada 6 meses. Ahora están dando una vez cada 2 años. Andas con un grillete por la calle que hay mucha gente que piensa que eres un delincuente. Que eres un delincuente. Sí. Y yo conozco personas de bien que entraron por la frontera y que están con ese grillete y les da vergüenza. Pero eso es nuevo, antes no usaban ese grillete, ¿no? ¿Y por qué es el grillete? No, lo han utilizado. La No, verdad pero es digo, que, hace 10 años atrás, a lo mejor tengo memorias muy antiguas. la verdad es que ICE recibe dinero en su... todos los años fiscales reciben dinero para ciertos programas. Reciben dinero para hacer este programa del grillete. Si ellos no utilizan todos los fondos necesarios... Tienen que devolverlo. No pueden pedirlo para el próximo año fiscal. Y hay otro tema también muy práctico, ¿Cuál es? Muchos de los inmigrantes que están en este proceso y que tienen que defender un caso de asilo, después no se presentan porque no tienen los elementos suficientes para defender un caso de asilo. Entonces se quedan indocumentados en el país y la manera de proteger que no abusen del sistema es esta. Te estoy dando la respuesta que da ICE cuando uno le pregunta, ¿no? ¿Por qué le ponen grillete a las personas? Mira, la realidad es que eso que pretende el gobierno cubano, el pretexto de que la ley de ajuste cubano es el estímulo y que por eso vienen. La verdad que no hay una ley de ajuste venezolano y hay venezolanos en todas partes del mundo. No. Hay una emigración grandísima en Panamá, en Colombia hay más de, yo creo que ya 2 millones casi, en España, grandísima. Quitan la ley de ajuste cubano. La realidad de Cuba es tan triste que prefieren estar ilegales aquí que legales en Cuba. Pero claro, si lo decía Fidel Castro, la genocida política de pies secos, pies mojados. Cuando le quitaron la política de pies secos, pies mojados a Cuba en el año 2017, los cubanos siguieron emigrando y los números son tremendos, es decir, 40.000, 30.000. Las personas porque que entran por la frontera. Además ellos están montando el negocio, es muy cínico, ¿no? Porque es un negocio montado desde La Habana, con la colaboración de Nicaragua. ¿Por dónde va el pasaje a Nicaragua ya? $5.900, $5.400. Ajá. Y después lo que te cuesta salir de ahí, ¿no? Eso no incluye el viaje de Nicaragua a la frontera. El viaje de Nicaragua a la frontera está en otros $5.000. O sea, claro, 10.000 por cabeza, ya lo sacamos, ¿no? ¿Y cuántos son? 30.000. 30.000 por 10.000. Bueno, 30.000, son 80.000 este año. Bueno, vale, 80.000 por 10.000. Bueno, vamos a pensar que los 10.000, los que llegaron hace, bueno, ¿verdad? 80.000 en nada. En menos de un año, pero además súmale a eso la cantidad de estafas. A mí me escriben todos los días muchísimos cubanos llorando que vendieron todo en Cuba y le enviaron ese dinero a personas que le dijeron aquí en Estados Unidos que le iban a comprar ese pasaje. Y los estaban estafando, perdieron $5.000, $7.000, que tal vez aquí no se vea como un gran dinero, pero en Cuba es una vida entera trabajando para poder acumular esa pequeña fortuna. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas de millones de dólares que se están repartiendo Cuba, sus aliados, Nicaragua, los coyotes. Cuba se ha convertido, repito, en el gran coyote
latinoamericanos y no es que unos, ya lo vimos desde el punto de vista humano, son nuestros compatriotas, queremos que tengan libertad, hay una gran represión, pero es como tú dices, un vehículo de chantaje y además es tráfico humano, es tráfico vulgar, tráfico inhumano. ¿Qué pueden hacer las leyes para poner orden en este desorden? Bueno, todo eso pasan por desapercibido porque uno mira lo que está pasando, pero ¿qué va a hacer leyes americanas en otro país? Lo que sí, si esa persona ha sufrido abuso sexual, acoso físico por alguno de los coyotes en su trayectoria acá, pueden pedir una visa, pueden pedir protección del gobierno americano y yo tengo varios casos así, es la visa T para las víctimas de tráfico y los Estados Unidos protegen. O sea que el hecho de haber salido de esta manera, tú podrías argumentar, es un poco raro ese argumento, ¿no? Yo he sido víctima de tráfico humano, tuve que pagar para salir de Cuba. Mira, Cao, de las peores entrevistas que yo he hecho, de las que más me han destrozado interiormente, ¿no? Fue una mujer violada por un grupo de coyotes que quedó embarazada. Llegó a Estados Unidos y me dijo, mira Mario, yo lo que quiero es que me den una pastilla anticonceptiva, porque yo no quiero este fruto que tengo dentro, porque es fruto de una violación y no quiero recordar el resto de mi vida lo que he pasado. Eso fue en Panamá. Entonces, es algo que ocurre lamentablemente muchísimo y aprovecho esta oportunidad, que yo sé que tu programa lo ven muchísimo en Cuba, para decirles, señores, si piensan salir de Cuba, no se arriesguen, no arriesguen a sus hijos. Oye, y esta familia que tú estabas... Ayer estuve conversando con la mamá de una muchacha, su nietecito de 2 años de edad desaparecidos en el mar. Estos son casos que todos los días me toca enfrentarlos. Por favor, piénselo bien, no arriesgue a los niños. Y el tránsito, todavía no sabemos qué pasó con lo que fue en Honduras o Guatemala, que se viró este auto con este muchacho que tuvieron que operar, la familia desesperada. Es una tragedia tremenda. Les doy las gracias a ambos por estar acá. Sé que vamos a tener que seguir hablando de este tema, ¿no? Y algunos de los casos que usted nos ha hablado para traer aquí. Lo que pasa que no quiero particularizar de esa manera porque es algo mucho más masivo.